Nadie pensó que este suceso pasara en su comunidad. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Sandra Cantú. Este es un caso sorprendente que pasó en los Estados Unidos, específicamente en California. No pretendo faltarle el respeto a nadie de lo que hablo en este video. Este video tiene fines educativos y todo lo que voy a decir es solo información que encontré en internet. Estas son algunas advertencias de contenido antes de entrar en este caso. Sandra Renee Cantú era una niña de 8 años, nacida el 8 de marzo de 2001. Era la menor de 4 hijos. María y Daniel, los padres de Sandra, se divorciaron cuando ella era muy pequeña, por lo que toda su vida prácticamente fue criada por su madre y sus abuelos. Ellos vivían en un parque de casas móviles en un lugar llamado Tracy, en California. Eran muy felices y una familia muy unida. Sandra era una niña muy extrovertida, siempre sonreía, con un espíritu muy aventurero. Ella era dulce para hacer amigos. Esta energía extrovertida que ella le daba al mundo hacía que tuviera un gran grupo de amigos en su comunidad. Básicamente era amiga de todos. Sandra solía ayudar a su madre en la cocina, le gustaba aprender y hablar con ella, le encantaba cantar, bailar, saltar, ya sabes, siendo una niña muy brillante. El 27 de marzo de 2009, un viernes, Sandra acababa de salir de la escuela y al regresar le preguntó a su madre si podía salir al parque de la comunidad. Fue a buscar a algunos amigos para jugar y tocarían la puerta de cada persona y verían si alguien quería unirse a ellos. Sandra hacía esto casi todos los días, por lo que la madre no tuvo ningún problema con eso. Pero cuando comenzaba a oscurecer afuera, Sandra solía volver a casa. Su madre confiaba en ella siempre, pero no le permitía salir del parque de la casa rodante. Alrededor de las 7 p.m., María empezó a llamar a Sandra en el parque para cenar en familia, pero no respondía. Así que comenzó a llamar a todos los padres de los amigos de Sandra para ver si Sandra estaba en la casa de alguien, y ninguno de ellos tenía a Sandra en su casa. De hecho, ninguno de ellos había visto a Sandra durante unas buenas horas. Desde las 4 p.m., esa fue la última vez que su madre la vio viva. Durante todo ese lapso de 3 horas, María ya estaba muy preocupada. Confiaba en que Sandra estaba por algún lado. Su madre tenía reglas muy estrictas para que ella no se alejara del parque de casas rodantes cuando estaban jugando afuera. Así que María comenzó a dar vueltas en este parque de casas rodantes y simplemente no podía encontrar a Sandra por ningún lado. Finalmente, decide volver a casa e informar esto a la policía. Reportó a su hija Sandra como desaparecida, por lo que la policía visitó la casa y estaban hablando con sus familiares. Obtuvieron una información detallada y una descripción de ella sobre qué vestía ese día. Vestía una remera color rosa de Hello Kitty, unos leggings negros, y mientras la mitad de los oficiales hablaban con la familia de Sandra, la otra mitad de los oficiales daban un paseo por el parque de casas rodantes y preguntaban llamando a las puertas de todos para saber si habían visto a Sandra. Pero de nuevo, absolutamente nadie había visto o escuchado de Sandra. Mientras la policía hablaba con su familia, se enteraron de que el abuelo de Sandra había instalado una cámara localizada en el frente de su casa, así que les ofrecieron a los policías ver en la cámara donde se notaba a Sandra saltando y regresando a casa. Eso fue alrededor de las 4 p.m. Esa fue la última vez que la vieron en las imágenes del circuito cerrado de televisión. No la volvieron a ver desde ese entonces. Este video no les dio mucho, pero sí pudieron ver que Sandra se detiene y camina hacia el otro lado y sale del ángulo de la cámara. Sin embargo, la madre de Sandra, María, simplemente no pensó que se fuera con el padre, ya que tenían problemas por el dinero de la manutención. Pero hablaron con él y rápidamente lo descartaron como sospechoso. Ni siquiera estuvo en Tracy en el momento en que Sandra desapareció. Así que ahora estaban de vuelta al punto de partida. Una vez más, miraron las cámaras y observaron que 10 minutos más tarde, el carro de un vecino salía en la dirección contraria. Este video proporcionó algunas pistas. Al día siguiente habían pasado casi 24 horas desde la última vez que se vio a Sandra Cantú y la policía reconoció la urgencia en este caso. La policía estaba dispuesta a hacer lo que sea posible para encontrarla, así que llamaron al FBI. Trajeron perros rastreadores, la policía andaba a caballo y helicópteros.
comenzaron a bloquear carreteras, interrogando literalmente a todos los autos que llegaban en un cierto rango de alcance del parque de casas rodantes. Su familia en casa estaba imprimiendo y sacando carteles con la foto de Sandra como persona desaparecida, repartiéndolos por todas partes, colocándolos en postes de luz. Miles de personas que se ofrecieron como voluntarias para venir y ayudar a encontrar a Sandra. Incluso los buzos entraron a un río que estaba cerca de la casa, pero no pudieron encontrar nada. Era como si esta niña literalmente se hubiera desvanecido en el aire. Se fijó una recompensa inicial de $2,000 por el regreso seguro de Sandra Cantú. A medida que este caso ganaba terreno y estaba en las noticias locales, todos los medios de comunicación y más personas se enteraban y todos querían ayudar. Algunas empresas con mucho dinero querían ayudar y luego fijaron una nueva recompensa de $30,000. El segundo día de la investigación, la policía recibió una pista de alguien que vivía en el parque de casas rodantes. Dijeron que la razón por la que no habían informado esto antes era porque pensaban que era un poco insignificante, pero cuanto más pasaba el tiempo, pensaron que tal vez valiera la pena mencionarlo a la policía en caso de que estuviera vinculado a uno de los vecinos que vivía solo a un par de puertas de Sandra Cantú. Había un vecino que tenía una maleta en su entrada el día que desapareció Sandra y que según alrededor de las 4 p.m. esa maleta había desaparecido. La policía, cuanto más pensaba en eso, más pensaba que tal vez eso era no solo una coincidencia, tal vez estaba relacionado, tal vez la misma persona que robó a Sandra robó la maleta por alguna razón. La policía lo tuvo en cuenta, lo agregaron al archivo del caso, pero obviamente no los ayudaría demasiado en ese momento. Hubo algunos sospechosos de muy corta duración en este caso, personas a las que la policía no había investigado bien después de hablar con la familia de Sandra. Hubo un heladero que fue visto en ese vecindario junto al parque de casas rodantes el día que desapareció Sandra. Ese heladero no estaba familiarizado con los lugareños. «Realmente no lo reconozco», dijeron los vecinos. «No viene por aquí a menudo y ese día se les vio hablando con un grupo de niños. Quiero decir, es normal en un heladero. Eso es lo que hacen los heladeros». Así que lo descartaron. Pero había otro tipo que vivía en el parque de casas rodantes un poco mayor. La propia familia de Sandra le dijo a la policía que lo investigara porque él era un pedófilo conocido y en realidad tenía un historial de intentar cosas con los niños. Incluso la familia de Sandra tuvo un incidente en la piscina comunitaria donde este hombre había estado hablando con Sandra. Se vio a este hombre mayor quitándole el cabello de la cara de Sandra y besándola en los labios. Esto sucedió cuando ella tenía alrededor de 6 años. Así que la policía investigó a este hombre. Lo llamaron a la estación para una entrevista donde lo confrontaron con el hecho de que sabían esto. La policía todavía lo vigilaba, pero decidieron concentrarse en otras cosas por el momento. Unos días después, en la investigación, la policía recibió otro llamado y esta vez parecía que era el final del camino. La policía disminuyó las esperanzas de todos de encontrar viva a Sandra Cantú. Un hombre que trabajaba en el vertedero local había llamado a la policía cuando encontró una camiseta rosa de Hello Kitty cuando acababa de tirar la basura. Pensó que esto podría estar relacionado con la niña desaparecida de la que había estado escuchando, así que la policía recogió esta camiseta y la llevaron a la estación como evidencia e informaron a la familia de Sandra Cantú de lo que habían encontrado. La policía les pidió que fueran a la estación de policía para identificar esta camiseta, pero para mala suerte, esa remera no pertenecía a Sandra. Era más grande y de otro color rosa más oscuro. A partir de ese momento, comenzarían a ver la investigación de manera diferente. En ese momento, María recibió un mensaje de texto que parecía muy sospechoso y fuera de lugar. El mensaje venía de parte de su vecina Melissa Huckabee, y el mensaje decía: «Dile a la policía que el día de la desaparición me robaron algo cerca de las 4 p.m. No sé si esto haga o no alguna diferencia». Melissa Huckabee era la madre de una de las amigas de Sandra y también una maestra de escuela dominical en la iglesia local. Por alguna razón, Melissa pensaba que su maleta tenía algo que ver con la desaparición de Sandra. Al menos así quería dejarlo ver. Eso le pareció bastante raro a la policía, pero descartaron eso por el momento y decidieron seguir otras pistas. Pasaron otros días en este caso, en un último intento de reunir a la comunidad para mantener el ánimo en alto siempre a pesar de la situación y a todos motivados para encontrar a Sandra. Decidieron tener una vigilia con velas y todos asistieron a esta vigilia.
estaba la familia de Sandra, sus amigos, vecinos del parque de casas rodantes y gente que apenas conocía a Sandra, que solo quería sentirse más cerca de la investigación y más cerca de su familia, mostrando su apoyo. De repente, esto fue interrumpido cuando una mujer corre directamente a través del medio de la vigilia hacia los investigadores y familiares, muy histérica, llorando y gritando: «¡Encontré algo! ¡Encontré algo!». Ella corre hacia los investigadores y se le cae un papel al suelo. La policía se agachó y miraron esta nota que decía: «Cantú atrapada en maleta robada, lanzada al agua entre Bachetti Road y Whitehall Road. Atentamente, testigo anónimo». Una noticia escalofriante en ese momento para la familia, por lo que esta carta fue inmediatamente empaquetada y llevada de regreso a la estación como evidencia, donde consiguieron todo tipo de expertos para mirar este papel. Expertos en escritura a mano, criminólogos generales y todos los que leyeron esta carta de inmediato encontraron muy pero muy extraña. Había bastantes cosas que estaban fuera de lugar. Para empezar, muchas de las palabras estaban mal escritas de una manera muy obvia. Hubo tantos errores ortográficos en toda esta carta y solo tenía 12 palabras. La persona que la escribió definitivamente estaba tratando de ocultar su letra real. Estaba muy sospechosa, y más cuando la persona que entregó la nota había sido la misma persona que reclamó que su maleta había sido robada: Melissa Huckabee. Esta nota era aterradora para la policía. Real o falsa, estaba haciendo algún tipo de afirmaciones muy audaces sobre esta pobre niña y que estaba llevando a la policía a donde podían encontrarla. Hasta este momento, la policía no tenía razón para poner a Melissa como sospechosa, ya que se notaba bien conectada con este caso. Después de todo, Melissa era una madre y una maestra de escuela dominical. ¿Por qué le haría daño a alguien con quien su propia hija solía jugar? Ella no encajaba en el perfil, pero de verdad, ella estaba en medio de todo. Al principio, la policía pensó que ella era alguien que solo buscaba tener atención, pero se dieron cuenta que Melissa tenía un historial de enfermedad mental. Había sido diagnosticada con trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad y esquizofrenia. También tuvo algunos encuentros con la policía en el pasado, aunque nada serio. La mañana siguiente, se envió un equipo de buzos para los estanques de aguas residuales, pero no pudieron encontrar nada, ya que el agua era muy turbia, y decidieron cancelar la búsqueda. Pasaron los días y ellos seguían buscando. Aunque no podían decirlo en voz alta, ellos sabían que en verdad estaban buscando un cuerpo. 11 días después de la desaparición de Sandra Cantú, el 6 de abril de 2009, temprano en la mañana, la policía recibió la llamada que temían recibir, de un trabajador de granjas locales que encontraron una maleta mientras drenaban los estanques. Antes de llegar al lugar, ya la policía sabía qué había dentro de la maleta, pero iban a tener que esperar hasta que hicieran la autopsia, donde se revelaría que había sido golpeada y violada con un objeto desconocido. La policía sostuvo un informe de toxicología, donde mostró que Sandra Cantú había sido drogada en el momento de su muerte. Estaba drogada con benzodiazepinas. En realidad, tenía demasiado en su sistema y muy probablemente estaba completamente sedada cuando murió. El forense concluyó que la causa de la muerte de Sandra Cantú fue asfixia, por lo que describieron que fue con una soga hecha de tela. Antes de matarla, probablemente ya estaba inconsciente por las drogas. Esto era realmente triste, porque todos tenían muchas esperanzas de encontrarla con vida. Volviendo al hecho de que el cuerpo de Sandra se encontró completamente vestido cuando la encontraron dentro de la maleta, esto significa que su asesino la había agredido sexualmente y luego la volvió a vestir. Esto es bastante inusual, inesperado y raro para que un asesino lo haga. Eso fue algo devastador para la comunidad y se preguntaban, ¿quién habría sido capaz de apagar esa luz, quitándole la vida a alguien tan inocente? Tan pronto como se hizo este descubrimiento, todos los ojos se volvieron hacia Melissa Huckabee, porque en ese momento sabíamos que ella fue la que se escribió la carta a sí misma, y en esa carta decía que el cuerpo se encontraría en ese lugar exacto y en una maleta. La policía sabía que ella tenía que estar involucrada en la desaparición de Sandra. Cuando chequearon las grabaciones de la cámara de seguridad, nuevamente se dieron cuenta de algo que ya se había visto anteriormente, y es que Sandra se dirigía a la casa de Melissa
y que unos 10 minutos más tarde Melissa manejaba su vehículo en la dirección contraria donde se presumía que secuestró a Sandra. Ella le había dicho a la policía que se había ido a la iglesia cerca de las 5 p.m. de la tarde y que volvió a la casa más o menos a las 6 p.m. La policía pensó que todo era un poco extraño, así que continuaron interrogándola. Cuando la policía entró a la iglesia, encontró algo que probó su sospecha. Encontraron un rodillo metálico, con el mango doblado y con una gran mancha marrón. Cuando hicieron pruebas de ADN, el rodillo resultó positivo, cuando lo comprobaron con el ADN de Sandra. Le confiscaron su automóvil y al registrarlo encontraron un papel arrancado que tenía 3 frases que estaban garabateadas, las cuales eran Bushetti Road, Whitehall Road y agua. Coincidentemente, 3 de las palabras que el presunto asesino había escrito en una carta para que Melissa Huckabee las encontrara. Todo era tan extraño que la policía decidió organizar un registro de la casa de Melissa Huckabee porque ahora parecía más y más sospechosa. Y en su casa, debajo de la mesita de noche, al lado de su cama, encontraron un cuaderno que se esforzó por esconder, pero lo sacaron y notaron que el papel era exactamente igual a la carta que se escribió y envió a ella misma. Cuando abrieron el cuaderno, encontraron que una de las páginas había sido arrancada, y en la página siguiente de esa hoja arrancada podían ver la mancha de la carta que había escrito, ya que había fijado el lápiz muy fuerte que marcó la hoja de abajo. En ese momento quedó claro que Melissa fue quien escribió la carta. Luego de esto, un testigo fue a la policía y les dijo que había visto a Melissa cerca del estanque entre las 5:30 y las 6 p.m. el día en que Sandra desapareció. Él dijo que Melissa parecía distraída y como que si tenía prisa. El testigo le preguntó si le pasaba algo y Melissa contestó que no, que solo quería usar el baño y por eso estaba en los estanques. Ahora los investigadores tenían muchas pruebas para arrestar a Melissa, pero cuando fueron a buscarla, ella no estaba en casa. Preguntaron en el parque de casas rodantes para ver si alguien había visto a Melissa y uno de los vecinos dijo a la policía que en realidad estaba en el hospital. Melissa Huckabee había intentado suicidarse al tragar hojas de afeitar. Sobrevivió y estaba siendo tratada por sus heridas en el hospital en ese momento, lo que ahora la policía sospechaba que lo había hecho para evitar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, luego de su recuperación y salida del hospital, ella misma se dirigió a la policía, donde fue acusada y arrestada por la trágica muerte de Sandra Cantu. Melissa Huckabee se echó a llorar y finalmente consiguieron una confesión de ella donde decía que fue un accidente. Fue un accidente, no quise matarla, ella solo murió. Estaba llorando como si apenas pudiera pronunciar sus palabras, así que la policía se quedó sentada en silencio. Simplemente la dejaron llorar, la dejaron decir todas estas cosas y esperaron hasta que se calmó. Y finalmente comenzaron a pedirle que se les contara la historia de todo. Pero esta les contó un suceso sorprendente de cómo habían pasado las cosas. Le dijo a la policía que Sandra y su hija estaban jugando al escondite y que Sandra se había metido sola en la maleta para esconderse y que Melissa se olvidó que Sandra estaba dentro de la maleta y siguió con su día muy normal. Según cuenta Melissa, ella luego se dio cuenta de que Sandra estaba muerta por falta de aire y se asustó, por lo cual tiró a Sandra en el estanque de agua. Pero por supuesto, esto era una historia mal inventada porque ya la policía tenía todas las evidencias de cómo pasó todo. Luego los investigadores armaron la escalofriante versión de cómo en verdad pasaron las cosas. Melissa había engañado a Sandra para que se fuera con ella a la iglesia. Cuando llegaron, ella le dio a la niña una bebida adulterada y cuando Sandra se desmayó, ella procedió a violarla y luego la asfixió. Aunque aún peor, porque había evidencia que Melissa había planeado todo. Cuando los investigadores buscaron el historial de búsqueda en su computadora, encontraron que ella había estado viendo una historia acerca de un hombre que escondió el cadáver de su nieta en una maleta. La familia de Sandra buscaba que le dieran pena de muerte, pero Melissa llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la última audiencia de sentencia, el padre de Sandra, Daniel Cantu, rompió en llanto mientras hablaba de la pérdida de su hija. ¿Pero por qué lo hizo? Ella aseguró no saber por qué lo hizo y le pidió perdón a los padres por haber terminado con la vida de su hija.
Los jueces llegaron a pensar que ella lo habría hecho para llamar la atención, pero otros detectives llegaron a pensar que ella solo estaba celosa de la personalidad tan grande de Sandra. Pero la verdad es que quizás nunca podamos saber exactamente qué pasó por la mente de Melissa y por qué cometió ese horrendo delito. Muchas gracias. Si te gustó el video, suscríbete a este canal de sucesos sorprendentes y danos un like. Hasta el próximo video.